Cortaban un pedacito de la tela, lo sentaban uno desnudo en esa silla, por debajo caían los testículos y nos metían los pies en unas tinitas con agua, pequeñitas. Incluso venían y le lavaban uno los pies, todo un ritual ahí como si fuera algo religioso. Sí, como cuando Jesús Primero limpió los pies religioso a y después, los... Ajá, exactamente, tal cual. simbología. Y luego le ponían los pies ahí a uno en la tinita. Venía alguien y te entregaba a ti unas pincitas, una de color rojo y una de color azul. Específicamente le decían a uno cómo colocarlas en los testículos. Luego quedaba el pastor y quedaba la supuesta psicóloga. Empezaban a reproducir al frente con un videobeam, empezaban a reproducir al frente de nosotros pornografía de hombre con hombre, mujer con mujer. Cómo tú te comportabas frente a lo que estaba sucediendo no importaba, era lo que menos importaba. Simplemente choques eléctricos varias veces. Hola, soy Natalia, sobreviviente a las prácticas de conversión y hoy en primera persona nos acompaña Alejo. Alejo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, bien, estoy muy bien, gracias. Cuéntanos por qué durante esta entrevista tú nos pediste que protegiéramos tu identidad. Hay mucha gente que conoce que no son mis papás y que mis papás son pastores de una iglesia. Sé que lo primero que harían es quitarle el pastorado a mi papá y yo pues digamos que por amor a ellos considero que es necesario que no se conozca mi identidad. Bueno, Alejo, y cuéntanos qué te motivó a ti pues, a venir a este lugar y contarnos tu historia. Creo que es necesario que las personas conozcan, que las personas sepan que esto sucede, que los proyectos de ley que se están haciendo o los avances que se están haciendo con este proceso es para proteger a aquellos que han vivido situaciones parecidas a las mías, ¿sí? Sí. Y evitar que otras personas vuelvan a vivir situaciones como las mías. Cuéntanos un poco de tu niñez, un poco de ti. Pues digamos que durante mi niñez nunca me hizo falta nada, tuve una niñez feliz, crecí con mis primos en la misma casa. Pero mi mamá, pues ella es la que empezó a asistir a la iglesia, empezó a asistir a una iglesia en Bogotá. Mi papá seguía siendo católico e incluso él manejaba buseta. Y en lo que manejaba, él hacía esto de la Virgen del Carmen. Sí. Salían a pitar y Ujú. llenaban la buseta de bombas y de vainitas ahí. Y pues con el tiempo todas estas prácticas pues se dejaron a un lado porque hacían parte de una iglesia a la que ellos no pertenecían. Entonces pues digamos que en la casa se prohibieron muchos juegos mm, que ellos consideraban satánicos, muchos programas de televisión, Ujú. muchos dibujos animados, música en general. Entonces fue un cambio bastante drástico. Y bueno, entonces, ¿qué era lo que más disfrutabas de hacer en esta época? ¿Qué era tu juego favorito? ¿Qué era lo que más te gustaba hacer? ¿Un hobby o algo así? Ok, cuando yo era pequeño, conocí una persona, lo llamaban el loco. Él trabajaba en un circo, se llamaba Circo Ciudad, y yo estaba en ese circo con él. Digamos que mi pasatiempo favorito era, pues, yo siempre fui muy delgado, entonces, pues yo hacía contorsión, cosas de circo y Wow. demás. ¿Y estuviste ahí por mucho tiempo? Estuve ahí por mucho tiempo, hacíamos comparsas, eh, generaba ingresos a raíz Y de eso más o eso, menos, aprobado por mis papás, claramente. Y desde pequeño, hizo más o menos a qué edad, o sea, ese, entre los 8 y los 11 años más o menos. Iba a empezar a ser parte del grupo de alabanza hasta que me bautizaran, estaba aprendiendo a tocar piano dentro de la iglesia, estaba recibiendo técnicas vocales con una de mis tías que era la líder de alabanza. Digamos que estaba en los mejores momentos, por así decirlo, de la iglesia y en donde me sentía más en comunión con Dios. hubo algún primer amor, alguien te gustaba. Mis papás tenían cabinas telefónicas, tenían varios. Eh, yo trabajaba los fines de semana en uno de ellos, el que quedaba en la casa. Pues ya nos habían enseñado en el colegio cómo funcionaba entre hombre y mujer, que Ujú. la semillita que pone aquí, que todas estas cosas. Pero en mi cabeza no lograba entender cómo funcionaba entre dos niñas y entre dos Ujú. niños, ¿sí? Entonces quise saber cómo, entonces entré a internet para entender cómo funcionaba. Y todo, absolutamente todo en el internet queda guardado y yo no lo sabía. Llegó mi papá y dijo, necesito hablar con ustedes. Él dijo, no les voy a mostrar porque no está bien mostrarlo,
pero esto encontré en el historial y me gustaría saber quién fue. En ese momento el primer culpable era mi hermano, pero mi hermano tenía novia, y yo para mis papás hasta Mm, mis 13 años yo era, mejor dicho, la santidad de esa persona, Dios claro. reencarnado en mí. Pero mi hermano lo negó, lo negó, lo negó, que a él le gustaban las mujeres, que él tenía novia, que no sé qué. Entonces mi mamá, la explicación que dio fue que como es el historial, pues el historial es de todo el internet, seguramente alguien en uno de los computadores que estaba atrás de ella lo hizo, ella no se dio cuenta, pues porque eran cubículos personalizados, por así decirlo. Entonces, y quedó guardado, o sea, pues, y pues esa fue la explicación y así nos quedamos. Después yo me quedé de ver con unos de los muchachos, pues mi mamá me dio permiso hasta cierta hora, nosotros teníamos una perra y la perra estaba conmigo, pues me habían dado permiso con la perra y Ah, todo. Yo me fui para la casa de un amigo con ujú. los que yo estaba, con miedo a volver a mi casa porque ya se había pasado el tiempo que mis papás me habían dicho en el que podía regresar. Entonces yo me fui para allá y como a las 10 de la noche llegaron, golpearon, era la policía y recuerdo ver a mi papá entrar por el pasillo y decir, esa perra es de nosotros. Y me vio y quedó como, acá está. Pues me habían encontrado con una persona que es fan de Shakira y tenía carteles pegados por toda la habitación, tenía como un altar con... Sí, Sí, o sea, me habían encontrado con una persona que, mejor dicho, Shakira sí, ni modo de representación, o negarlo. sea, ni modo de negarlo, o sea, era como... me llevaron para la casa y cuando entré a la casa, en ese momento yo estaba intentando salir con una persona, cuando entré a la casa, habían sacado todas mis cartas, todas las cartas que me habían hecho, las habían sacado y las habían dejado en el comedor y toda mi familia estaba sentada ahí. Entonces se fue como, sí, esto pasa. Obviamente salí del closet con mis papás como, como bisexual. Esto pasa, no sé qué, hice más. La reacción de mi mamá fue llorar. La reacción de mi papá fue, pues, él no, en esos momentos era muy poco expresivo, entonces era como, solamente podía ver su cara de decepción. Yo también tenía un cartel de One Direction en el cuarto que en el momento no me lo habían visto mal, Ujú. pero obviamente sacaron todo eso, sacaron todo lo que ellos consideraban homosexual, esas camisas del colegio que eran cuello tortuga, Ah, sí, 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 los para bailes. eso ellos eso era homosexual, entonces sacaron todo eso, sacaron la ropa los pantalones que yo había entubado, lo sacaron también, y todo eso lo quemaron, hicieron como una hoguera, todos oraron, Como algo espiritual. sí, como algo espiritual, todos oraron, mi mamá me abrazó, y me dijo, vamos a salir de esto juntos. Yo siempre ocupé los primeros puestos en el colegio, yo siempre fui juicioso. Entonces mi mamá me decía, a mis ojos tú sigues siendo ese hijo, pero eso no te va a llevar al cielo. Una de mis tías eh, me dijo que me amaba, que me apoyaba, que yo era que yo era como su hijo. Pero ella a los 8 días se fue para Chile. Fue como, ok, la única persona que me apoyaba se fue. Mis tíos fue como, Alejo, nosotros te amamos mucho, para nosotros tú eres parte de la familia, pero nosotros no podemos permitir que el pecado que tú tienes contamine a mi familia. Toda mi familia me alejó de mi entorno familiar, es decir, yo ya no podía ir donde mis tías, yo ya no podía ir donde mi abuela, yo ya no podía ir donde mis primos no podían venir a mi casa, ya no podía tener esa vida familiar en la que yo había crecido. Ya no me dejaron seguir participando en las clases de piano, ya no me siguieron dando clases de técnica vocal, no me Ujú. permitieron seguir participando en la iglesia y en las cosas que yo hacía en la iglesia. Entonces, uno, digamos que, pues, excluido de mi familia, excluido de la iglesia, de todo lo que yo había conocido hasta el momento, yo ya no hacía parte de. Pues obviamente la situación era Alejandro cambia o cambia. Ujú. Yo en ese momento pues también tenía miedo, yo nunca estoy saliendo del closet hasta ahora, pues tengo que hacer lo que mis papás Ujú. me dicen. Entonces fue como, ok, sí, vamos a cambiar, vamos a dejar de ser. Recuerdo tanto que en ese momento yo me metí en la cabeza que me gustaba una niña de la iglesia, empezamos a hablar por Facebook, para mi mamá, mejor dicho, fue eso, mi mamá me metía esa peladita, me la metía por los ojos. Que los papás le dijeron, ojo, porque a nosotros nos contaron que él dijo que era bisexual, que también le gustaban los hombres. Entonces la niña dejó Mm. de seguirme el juego, por así decirlo. Luego empezó el tema de los retiros espirituales, en donde Ujú. mis papás le pagaban a la iglesia una plata para que durante 3 días, un fin de semana, me llevaran a un lugar en donde hacían todo un ritual, costaba entre 135 y 140.000. Uno de los
uno de las actividades que se hacía era, lo llamaban el alfarero. Había un líder de la iglesia disfrazado de Jesús y ahí habían unas piezas de barro. O sea, pues yo no sabía que había una piedra en el medio, ¿no? Pues uno le entregaba la arcilla y él empezaba, te estamos limpiando. Eso que está mal en ti, tú sabes que la identidad tuya está en Dios, tú sabes que tu identidad no es ser homosexual, Dios no te trajo al mundo de esa manera, sí, era como... Y al final, después de tanto haberle echado agua a la arcilla, se deshacía la arcilla y de tanto moverlo, salía la piedrita. Me decía, este eres tú, esto es lo que hoy he hecho contigo. O sea, todo lo demás era suciedad, Todo lo demás todo. era, sí, es el alfarero trabajando en la vida de uno. Había otra actividad, era escribir en un papel, le ponían a uno los sueños, pero que era eso que me impedía llegar a esos sueños. Yo, Alejandro, ponía, no ser gay, sino que me gusten los hombres, porque solamente me deben gustar las mujeres. En ese Ujú, momento, pues pensabas para eso. mí Ujú, era, yo no puedo lograr ser lo que soy porque soy gay. Entonces era ponerlo ahí, quemarlo. ujú, Y había una actividad que era el cielo, el infierno, a las 12 de la noche, lo despertaban a sí. uno, gente disfrazada de demonio, Ujú, sí. golpeando las puertas durísimo, Ujú. prendían de fondo una luz y aparecía pues el que estaba disfrazado de Jesús, diciendo que había venido por su pueblo. La segunda Se venida. llevan a unos cuantos, que la mayoría son líderes, el resto nos quedamos. Estamos en medio de la oscuridad, la finca la pagaban en su totalidad, Ujú. era como este miedo, y luego aparecían unos ángeles que lo hacían a uno hacer fila, lo llevaban a uno a un lugar, y ahí alguien decía, dime tu nombre. Yo sabía que no era real, pero tenía mucho miedo Claro. de que me dijeran, no está escrito el libro, no estás escrito en el libro de la vida. Y cuando yo llegué y me dicen, no, no está tu nombre escrito en el libro de la vida, me llevan para el infierno. Los que están disfrazados de demonio me gritaban, eh, es porque eres gay, es porque te gustan los chicos, es porque no Ujú. sé qué. Era como tratando de idear ese tormento que uno puede vivir en el infierno por ser gay. Tenía mucho miedo. Yo veía otros llorando, otros gritando del miedo, otros se iban y se cerraban. Sí, era porque lo hacían muy real, lo hacían muy cero broma. Fueron varios encuentros, pero fueron tres, pero el primero fue como Alejandro llegó renovado, llegó bien y otra vez empezaban esos pensamientos intrusivos de tengo que cambiar, no me lo puedo permitir, noches enteras arrodillado en mi cuarto, incluso no dormía por estar orándole a Dios, llorando, pidiéndole que me cambiara, pidiéndole que me quitara esto, que me iba a mandar para el infierno, esto que no me permitía estar con mi familia, esto que estaba tan mal para la sociedad que me lo quitara. Ujú. Entonces me escapé de mi casa. Esos 4 días fueron un infierno. Obviamente lo que yo viví de casa en casa, de amigo en amigo, personas que me abrían sus puertas con malas intenciones. Pasé una noche durmiendo en un colegio porque un guardia de seguridad vio que no tenía dónde dormir y me dijo, si quiere quédese acá en el baño, hasta que pues decidí llamar a mi mamá y decirle que volvía. Las condiciones nuevamente fueron cambiar y ahí fue cuando empezaron a aparecer los consejos de terceros a mi familia. En el momento en el que yo me escapé, pues el primer lugar a donde fue mi mamá fue a la policía y a la policía le contó que yo me había escapado por gay. Ok. Ujú. Entonces el policía, su consejo fue decirle, dele testosterona en la comida, eso es falta de Uf. testosterona, esos consejos así súper salidos de, no sé de dónde se los sacaron. Yo siempre fui delgado, ¿sí? Ujú. Pero en ese momento empezó a salirme muchísimo acné, empecé a subirme de peso muy rápido y todo esto empezó a generar un desbalance. Empecé a dejar de comer y luego de repente estaba súper delgado. Fui al hospital, mi mamá me metió en el hospital, no, que él tiene que comer, que esto y que lo otro, que aquí, que allá. Entonces ya me obligaban a comer. Una pregunta, ¿y tu mamá en algún momento cuando te llevaba al médico y todo esto, no lo comentó con el doctor? ¿Nunca No, se informó pues médicamente si esto era bueno para tu salud? Incluso cuando te veía, digamos, en todo este deterioro con el tema del acné y todo, ¿te seguía dando testosterona en la sí, comida? o sea, esa fue la primera solución de la Claro. testosterona. Obviamente ella se dio cuenta que mi gusto por los chicos no había cambiado. Ahí fue cuando ya en medio de todo lo que me estaba pasando física y emocionalmente, pues me dijo como yo creo que es por esto y pues ya no lo vamos a seguir haciendo. Luego en la iglesia a ella le recomendaron una clínica que se dedica a ayudar a personas como su hijo. Entonces mi mamá vino a mí y me dijo, papi,
existe esta clínica. Va a ser científico porque va a haber Claro. psicología, va a haber trabajo social, va a Ujú. haber todo eso. Todo está apoyado con la Biblia, nada se sale de la Biblia. Y hay personas que te van a ayudar a hacer estos cambios, a cambiar. Obviamente, en ese momento yo quería cambiar. O ¿Cuántos sea, años tenías? 14 años. Ahí pagaba mi mamá una mensualidad. A mí me llevaron la primera vez, me llevaron en carro, pero digamos que yo no entré acompañado, sino me llevaron mis papás y yo entré. Quedaba por la primera de mayo, ahí en el resto, con la primera de mayo. Había un letrero al frente y tenía la mención en la parte, en alguna parte tenía la mención de la iglesia a la que mis papás asistían. Se entraba por una puerta pequeña que era de una vez para subir. El segundo piso parecía una clínica, es decir, había como un cubículo de vidrios transparente con una puerta que decía psicología, trabajo social, consejería, pastor, bueno, había un lugar específico para cada persona que participaba dentro de las terapias. Digamos que físicamente lo recuerdo de esa manera. eh, Tenía un sótano y tenía un tercer piso, nunca supe para qué se usaba, y tenía una terraza. Obviamente ellos son muy fraternales, son como, bienvenido, Claro. te queremos, eh, carismáticos de Ujú. tú puedes, Dios te ama, lo abrazan a uno, lo llevan, mejor dicho, no hayan donde ponerlo a uno. Y el primer día me entregaron una cartilla y era como el paso a paso, entonces era como cuáles son las debilidades que tienes, cómo evitar seguir cayendo en esta debilidad. Incluso tenía un asterisco que decía, esto lo haces con tu líder, esto lo haces con no sé qué, o sea, era como Ah, muy ok. específico qué se tenía que hacer y el paso a paso. ¿Y lo hacía semanal? ¿Era como una tarea, como una actividad? Yo asistía 2 veces por semana, habían unas actividades específicas para los martes y otras actividades específicas para los jueves. Por ejemplo, en un principio, una de las actividades era primero la consejería con el pastor, la consejería cristiana, la consejería, allá teníamos una madre espiritual, eh, le leían unos versículos, como si uno estuviera asistiendo a un culto, en general con hartas personas y luego personal con ellos. Los jueves había sesiones grupales, Ujú. ahí los grupos eran grandes, máximo 15 personas, no entregan a uno una hoja de la pregunta y cómo responderla sin que los demás supieran exactamente qué te estaba pasando. En unas ocasiones eran charlas, en otras ocasiones eran sesiones en grupo y en otras ocasiones pues era liberación, momento de liberación lo llamaban. Eh, y es sacarle el demonio a la persona de aquello que lo aflige, dentro de los cuales está ser gay. Esposa de un pastor que hacía parte del liderazgo de ese lugar. Ella se me acerca, me empieza a orar, me pone la mano en la cabeza y la otra mano me la pone en el estómago. Y empieza a decirme, en el nombre de Jesús vas a ser libre. Bueno, lo que pasa en el momento de Sí. liberación y ato cadenas y ato no sé qué, dice más. Y luego de repente me coge tenía su mano en la cabeza, seguía con la mano en la cabeza, pero la mano que estaba en el estómago se empuña y me empieza a decir, sal demonio de la homosexualidad. Y Te golpeaba. me golpeaba en el estómago y me decía, sal demonio de la homosexualidad. Wow. Y, pues en ese momento lo aceptaba, a pesar de que me estaba doliendo. Yo incluso para evitar que me pegara, pues hice esta actuación de tirarme al piso Ujú. y convulsionar para Sí. evitar que ella me siguiera pegando. Sí, para evitar que, porque Oh, era, pues ujú, dolía, era claro. como, sal Te demonio estaba de la agrediendo homosexualidad físicamente. y en la cabeza de ella estaba bien. Entonces, en el momento en el que yo me tiraba, ella se acercaba y me cogía más, y me cogía y me decía, en estos momentos estás siendo libre, tienes que soltarlo y tienes que dejarlo ir, no sé qué. Y yo de repente me quedaba quieto y ya, había sido libre. ¿Y qué edad tenías cuando te practicaban ese tipo de liberaciones, de exorcismos, por así Pues decirlo? digamos que eso fue en mis 14 años. ¿Y estaban presentes tus No, papás? yo nunca fui a sesiones con mis papás. O sea, estaba solo. ¿Y tus papás sabían lo que pasaba en ese tipo de lugares? Pues yo se los contaba. ¿Y ellos qué decían? Estaba bien para ellos en ese momento. Pues hablábamos desde un principio que este lugar también era médico. Entonces cuéntanos cómo era la parte médica, o sea, cómo la ciencia entraba pues a jugar un papel ahí en la práctica de conversión. Era una psicóloga, entraba y decía cosas como la idea de figuras paternas ausentes, los niños que no crecen con sus papás, abusos sexuales, sí, era como esa pseudociencia en la que tratan de meterle a uno la idea de que sí, efectivamente es por esto. Incluso una vez nos mostraron un documental de una
señora que había tenido yo no sé cuántos hijos y el último hijo fue homosexual. Entonces la psicóloga dijo, eso pasa porque toda la testosterona de la madre y el padre se la llevaron los anteriores Ay, hijos y el no último puedo hijo, creerlo. el último hijo no recibió esa cantidad de testosterona. En Es- estos momentos, para mí no tiene sí, lógica, pero en ese obvio, momento yo decía, sí, claro, tiene claro. razón. Ujú. En mi familia, la que tenía el mando en la casa era mi mamá, entonces era como a la que le teníamos miedo, a la que le pedíamos permiso. Uno le decía, pa, ¿puedo, no sé, ir al parque con unos amigos? Y él es su mamá. ¿Sí? Entonces yo empecé a asociar que yo había sido homosexual porque mi papá no tenía esa figura de Claro. autoridad. Ujú. ¿Sí? Entonces yo decía, ah, claro, tiene razón. Incluso mi mamá llegó a decir a mí que le había pedido a Dios que en el momento en el que yo le pidiera perdón, en el momento en el que yo de corazón le dijera a Dios que quería cambiar y que ya no quería hacer, que en ese momento me quitara la vida, porque era justo el momento en el que yo podía llegar al cielo y poder ser salvo, que ella prefería vivir con el dolor de un hijo muerto, que bueno, una cantidad de Sí, cosas claro. que Ujú. pasaban ahí, que yo decía, tengo que hacer lo necesario para cambiar, para dejar de ser. El caso es que pues yo no sentía ningún cambio. Durante el proceso era como cuando una persona salía del cáncer, Ah, sí, claro. tocaba la campana, pasaba al Sí. frente y Ajá. decía, fui curado de homosexualismo. Fui curado, Dios me salvó y si yo puedo, ustedes pueden. Entonces era como, él porque sí puede y yo duro noches enteras arrodillado en mi casa, orando, hablando con Dios, pidiéndole que me cambie, y porque yo no puedo. ¿Qué hay en mí mal? ¿Qué estoy haciendo mal para no lograrlo? Entonces era como si hubiera tocado la campana Sí. y lo hubiese logrado, Ujú. y yo no. Entonces las terapias empezaron a escalar, fue porque el pastor le dijo, el pastor que estaba en ese momento ahí, le dijo a mi mamá que existían, no, a mi mamá, a mí, a la consejera, bueno, todos los que estábamos participando, que existían unas terapias para casos como los míos, como si mi caso Sí, fuera un caso claro. Grave, extremo, sí. gravísimo. Ajá. Eh, entonces, recuerdo que la primera terapia fue meternos a varias personas en boxer, no en la misma habitación, y dejarnos 4 horas ahí, a oscuras. Era Orando. como, tienes que estar ahí desnudo, orando. Eso que te Ujú. cuento lo hacían en el sótano. Era un sótano como de que 4 habitaciones, o sea, pero ya después escaló porque era mojarnos con agua fría y estar ahí orando, pidiéndole a Dios que nos cambiara, que nos quitara este horrible pecado. Y la razón era que porque nosotros, los gays, somos personas muy calientes y que para evitar esa sensación, esas ganas de estar con otro hombre, pues teníamos que sentir el frío que era necesario para quitarnos esa calentura. ¿Quién supervisaba eso? O sea, digamos, Uno, ¿quién está mirando uno ahí? escuchaba, bueno, pasaba una persona con una linterna preguntándonos cómo estabas, si sí estaba orando, Ujú. si sí estábamos, si sí estábamos, que si sentíamos frío, le decíamos que sí, y me decía, es necesario que lo sientas, recuerda que Jesús pasó por el desierto, recuerda que Job, que no sé qué, que todas estas cosas que eran necesarias para, ¿sí? Sí. Si salíamos, volvíamos a tener el grupito de los 4 o el grupito de las 5 personas que estábamos contando qué habíamos experimentado cada uno, pero algunos chicos salían diciendo, no, fue un éxito, Ujú. gracias, no sé qué, y yo seguía con la idea de, pero ¿por qué yo no puedo? O sea, ¿qué hay de mal en mí que yo no puedo? O sea, ¿por qué yo no puedo sentirme de esta manera? Y luego escaló más, porque ya los jueves ya no eran terapias en grupo o lo que se hacía al principio, sino era, nos ponían en una silla, esas sillas que son como de metal y Ujú. tienen unas cositas de tela aquí a los lados, en el espaldar y en el piso Sí. y aquí abajo. Cortaban un pedacito de la tela, lo sentaban uno desnudo en esa silla, por debajo caían los testículos, o sea, nosotros teníamos que hacer que cayeran los testículos por ahí, y nos metían los pies en unas tinitas con agua, pequeñitas. Incluso venían y le lavaban uno los pies, todo un ritual ahí como si fuera algo religioso. Sí, como cuando Jesús Primero limpió los pies religioso a y después, los... Ajá. exactamente, tal Esa cual. simbología. Esa simbología de te voy a limpiar los pies para que seas Sí. libre, bueno, en fin. Ujú. Y luego le ponían los pies ahí a uno en la tinita. De repente venía alguien y te entregaba a ti
unas pincitas, una de color rojo y una de color azul. Específicamente le decían a uno cómo colocarlas en los testículos. Luego quedaba el pastor y quedaba la supuesta psicóloga. Empezaban a reproducir al frente con un videobeam, empezaban a reproducir al frente de nosotros pornografía de hombre con hombre, mujer con mujer. Cómo tú te comportabas frente a lo que estaba sucediendo no importaba, era lo que menos importaba. Simplemente choques eléctricos varias veces, si había algún tipo de comportamiento. Le decían a uno que era necesario el castigo, porque así Dios le enseñó a su pueblo. Entonces, en esas sesiones que eran fuertes, en donde electrochoque, el exorcismo, la liberación los baldados de agua y demás, ya eran más poquitos, porque eran casos extremos, eran 4 o 5 personas. Yo ya llegaba a mi casa y llegaba mal, llegaba llorando, ya empecé a verme deprimido, empecé a verme triste. Con solamente uno de los chicos, yo empecé a hablarme por el PIN, creo que era. Sí. Empezamos a hablarnos. eh, Obviamente yo al principio le decía, no, tienes que poder, vamos a poder, querer es poder. Me repetía todo lo que me decían, ¿no? Y pues ahí fue cuando ya nos dimos cuenta que no íbamos a cambiar. Decidí un día escaparme nuevamente de mi casa e ir a bienestar familiar. ¿Cuánto tiempo duraste en esta práctica de conversión? 5 meses aproximadamente. 5 meses. Pasó hace como 10 años. 2009, 2010. Hay muchas personas que piensan que esto es del siglo pasado, hay gente que ni siquiera cree que esto exista. No es algo que dejó de suceder, sino que se sigue practicando hasta el día de hoy. Sigue sucediendo. Y muchas personas dicen como la ligera, bueno, ¿por qué no salía? ¿Por qué no? Simplemente decía que no, porque simplemente le decía, mamá, no quiero. ¿Tú cómo vas a decir que, que no quieres cambiar y vas a permitir que toda tu familia te segregue? Tú tienes un mundo de gente, el mundo que te rodea, diciéndote las razones por las cuales tienes que cambiar. No vas a lograr tus sueños, los gays no logran nada, te vas a ir al infierno. Yo en ese momento quería ser enfermero, cosa que no me dejaron ser, no me dejaron estudiar, que porque eso no era para hombres. Pues yo en ese momento quería ser enfermero, no voy a lograr ser enfermero, no voy a lograr ser profesional. Tengo que cambiar, porque si no cambio, mi vida va a ser un desastre total. ¿En qué momento tú vas a tener el espacio para pensar, esto está mal? ¿Sí? Si todo el tiempo te están diciendo que lo que tú eres está mal. Claramente, yo en ese momento iba a tomar la decisión de cambiar, porque no había otra opción, no había otro camino, no había para dónde mirar. ¿Sí? En estos momentos yo puedo decir, jamás me permitiría volver a pasar una situación así, porque en estos momentos tengo una visión del mundo diferente. ¿Sí? Pero en estos momentos era un niño, era un adolescente en crecimiento. ¿Sí? Entonces, en ese momento no tenía las herramientas para poder identificar que eso no estaba bien. Pues era la única opción que tenía. Decir, basta, me voy para el ICBF. O sea, ¿por qué creías que esa era tu única solución? Porque en mi familia siempre era como, si usted no cambia, se va de la casa. Y si me voy de la casa, ¿a dónde voy a ir? La única tía que me podía recibir se había ido de Colombia. Y toda mi familia estaba con la idea de, si usted no cambia, no lo vamos a aceptar. Les dije, me voy para bienestar familiar, lo he visto en la televisión, lo he visto en todos lados, y sé que me van a poder ayudar. Bueno, llegas al ICBF y qué pasa allí, Bueno, qué les cuentas. yo llegué y en ese momento no mencioné nada de lo que estaba pasando en mi casa, sino llegué, dije que estaba viviendo en la calle, que no tenía para dónde ir. Ellos me entraron, yo jamás, durante las 2 primeras semanas no quise contar qué había pasado, solamente me pidieron mis datos, mi nombre, no sé qué, yo aparecí en el de los niños buscan su hogar. Okay. Em, y, y luego pasadas las 2 semanas, ya pues la psicóloga me condujo a mencionar todo lo que estaba pasando, yo le conté, no sé qué, ellos alcanzaron a mencionar que era maltrato infantil, me decía tranquilo, eso no está mal, eso no es ningún trastorno, no es ninguna enfermedad, para algunas personas es pecado, nosotros lo respetamos, pero de entrada te digo que no está mal, no tienes por qué sentirte mal por lo que eres. Hasta ahora estaba recibiendo ese acompañamiento y hasta ahora estaba recibiendo esa otra información que nunca había recibido. Siempre había sido una información de está mal, está mal, está mal, te vas a ir al infierno, te vas a ir al infierno. Hasta ahora la estaba recibiendo, entonces era como pasar de este paradigma a esta otra información fue súper difícil. Y llamaron a mi mamá. Mi tía se vino desde Chile para ayudarme a sacar porque según mi mamá me iba a dejar ahí porque esa era la decisión que yo había tomado.
¿sí? Y en la casa no podía estar porque no iba a dejar de ser gay. Se habló con mi mamá, psicología, no sé qué, obligaron a mi mamá a que una trabajadora social del Estado nos visitara en la casa y que una psicóloga nos viera cada cierto tiempo. Al menos ya no estaba la obligación de cambiar para poder estar en mi casa. Me metieron en un programa de un Uncami en donde a uno le enseñaban a pintar, dibujar, hacer pan y demás cosas. Y pues tenía acompañamiento psicológico y psiquiátrico. Y la psiquiatra me recetó medicamentos para la depresión y para la ansiedad. Las pastas se las dieron a mi mamá, pero mi mamá las había puesto en el baño. Después de eso fue mi primer intento de suicidio. Cogí todas las pastas, me las tomé y me fui a estudiar. Recuerdo que nos hicieron educación física, pusieron a subir y bajar unas escaleras, y cuando terminé de subir las escaleras se me vino la sangre. Recuerdo escuchar a gente gritando, yo me fui para el baño, me desperté en el CAMI, donde me atendían, con una persona totalmente diferente, creo que era una médico general, y me dijo, necesito examinarte, te voy a soltar, pero te voy a pedir que te calmes, porque si no te van a volver a dormir. Ella me suelta y yo me seguí lastimando. O sea, mi fin era morirme. Y las pastas no habían hecho nada. Me volvieron a dormir y ya recuerdo ir en una camilla. Y yo llegué a la clínica Santa Clara y estuve ahí por intento de suicidio. ¿Cuánto tiempo estuviste en la clínica? Cerca de 3 meses, el psiquiatra ya empezó a decirme que esas clínicas no estaban aprobadas, que eran pseudocientíficas y que no tenían ningún respaldo académico, pues sí, que aprobara que eso generaba algún tipo de cambio en las personas y que por el contrario hacían que personas que asistieran, como en mi caso, pues llegaran a casos extremos como los míos. Pero para mi mamá, para mi familia, seguía siendo, usted se intentó suicidar por ser gay, no por todo lo que le pasó, por todo lo que tuvo que vivir, sino por ser gay. Ya estaba en mi casa, tuve mi segundo intento de suicidio, me quité la correa del uniforme, amarré la correa en el camarote y me dejé caer. Justo en ese momento entró mi mamá rompió la correa, yo no sé qué fue lo que hizo, y me bajó. Decidieron no llamar al hospital psiquiátrico porque la primera recomendación que hacen es si vuelve a tener un cuadro parecido, igual, que se le parezca, llámenos porque vamos a necesitar volverlo a internar. Mi mamá decidió no llamar y yo también en ese momento decidí decirle a mi mamá que me iba de la casa por mi estabilidad emocional. Y pues mi mamá prefería tener a su hijo menor de edad viviendo lejos, viviendo fuera de su casa, a tener pecado dentro de su casa. En ese momento me ¿Cuántos dijo, años tenías? 17. ¿Y cómo comienza ese proceso de aceptarte, de salir, pues de dejar atrás lo que habías vivido? Digamos que empecé a tener una lucha no para cambiar, sino una lucha para mostrarle al mundo que yo sí lo iba a lograr. Una señora muy querida, yo le conté a ella parte de mi historia porque me generó confianza, y ella me dijo, yo tengo una habitación con cocina y baño, si quiere métase ahí y yo le presto una cama y un colchón mientras sale adelante. Y pues ahí empecé a vivir solo. Trabajaba mediodía y los fines de semana, o sea, yo no tenía tiempo de nada. eh, y pagaba 200.000 y con eso pagaba arriendo, servicios y aparte ella me daba alimentación. Fue como un ángel en el camino que Claro, Dios me, te me brindo la mano. puso. Noveno, décimo y once lo terminé en un colegio normal, terminé a los 19 años, pero lo terminé en un colegio normal porque tomé la decisión de hacerlo. Em, Tuve un ICFES bueno. Ese ICFES me permitió ingresar a estudiar en la universidad, en la ESAP, Escuela Superior de Administración Pública. Estudié 6 semestres y no volví. Ese sí fue falla mía. No hay nadie a quien culpar. Yo ya vivía solo ya. Hice un técnico, y también era un técnico que estudiaba a mediodía y trabajaba de nómina y prestaciones sociales. Ese ICFES me permitió ingresar a la universidad en la que estoy estudiando. Dejé los medicamentos, bueno, desde ese tiempo, y me volví una persona más positiva. Hoy en día soy una persona totalmente diferente. Después de muchos años, mis papás, en un viaje que hice donde ellos viven, eh, me pidieron perdón. Me dicen que fallaron como padres y pues digamos que yo con eso me quedo. Es decir,
Hoy en día entiendo con las herramientas que tuvieron en ese momento, con la consejería que recibieron en ese momento y con sus conocimientos o desconocimientos en esos momentos, pues actuaron de esa manera. Hoy saben que lo que hicieron estaba mal. Ellos no cambian su idea de que yo estoy en pecado, no cambian su idea de que ser gay me va a enviar al infierno y no cambian su idea de que yo en algún momento voy a llegar con una mujer y con hijos y con la familia perfecta que ellos esperan. No cambian esa idea, pero sí su percepción de el cómo hicieron las cosas es muy diferente ahorita. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias por habernos acompañado y por contarnos tu historia. Eres un ser muy valioso y está bien ser quien eres. Y me alegra que lo malo que pasaste, la tortura que viviste, ya haya pasado y haya quedado atrás y que hoy en día puedas estar bien, puedas relacionarte bien con Dios y puedas ser feliz siendo quien eres. Gracias. Ay, ven.